Vamos a demostrar varios teoremas sobre ángulos en la circunferencia. Entre ellos el siguiente. Tenemos una circunferencia y podemos hacer dos triángulos inscritos de manera que tengan un vértice común, por ejemplo este. El vértice O, hago aquí esta línea y tenemos que este triángulo A va a ser semejante al triángulo B. Bueno, vamos a demostrar este teorema y otros relacionados con la potencia y con ángulos iguales en la circunferencia. Entonces, antes de nada, dibujamos una circunferencia y lo primero que vamos a demostrar es que un ángulo inscrito, que sería este, pues es siempre la mitad, tiene el valor la mitad del ángulo central, que sería este. O sea que si esto le llamamos alfa y esto beta, pues tenemos que 2 beta es igual a alfa, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que vamos a demostrar es que efectivamente todos los ángulos inscritos en la circunferencia, comprendidos bajo una misma cuerda, o sea que cojo, por ejemplo, dos puntos que definen una cuerda y hago, por ejemplo, este ángulo. Bueno, pues este ángulo será igual a cualquiera que coja comprendido entre esos dos puntos, ¿no? Entonces ese ángulo es igual que este e igual que todos. Algo que utilizamos también en lo que llamamos el arco capaz, ¿no? Entonces, bueno, vamos a demostrar esto, de esto vamos a demostrar esto, también podemos deducir esto a partir de eso. Y luego los teoremas sobre potencia y por último el teorema de cuerdas a partir de estas relaciones entre ángulos, ¿no? Bueno, entonces empezamos, por ejemplo, con esto. Tenemos un ángulo, vamos a marcarlo aquí, y tenemos el centro de la circunferencia y, lógicamente, como esto es el radio y esto también, pues tenemos que siendo ambos iguales, este triángulo es isósceles y por tanto este ángulo es igual que este, ¿no? Vale, entonces vamos a coger para ajustarnos a esto, pues por ejemplo otro punto, este. Entonces aquí volvemos a tener el mismo caso, tenemos este radio y aquí tenemos otro triángulo isósceles, cuyos ángulos serán iguales, ¿no? Bueno, si ahora, por ejemplo, cogemos y trazamos por este punto una línea paralela a esta, pues tenemos que este ángulo será igual que este, ¿no? En realidad vamos a denominar, ¿cómo se llamarían? Por ejemplo, estos ángulos que vienen por aquí, este de aquí se llaman externos, estas dos no tienen por qué ser paralelas, ¿no? También se llamarán externos estos dos, ¿no? Si, por ejemplo, cojo los interiores, pues este y este llamamos ángulos internos, o también este y este, ¿no? Tenemos otro caso en el que, por ejemplo, dos líneas cortan de manera que tenemos aquí un ángulo externo y aquí otro externo, ¿no? Ambos ángulos son externos, ¿no? Mientras que podemos coger el caso, por ejemplo, en el que tenemos, por ejemplo, este ángulo y este. Entonces serían ángulos internos, ¿no? Bueno, ángulos de este tipo cortados por dos líneas y que quedan los dos en la zona interna se llaman ángulos correspondientes, ¿no? Mientras que los que quedan aquí y aquí, por ejemplo este y este, se llaman conjugados internos, este y este, ¿no? Bueno, mientras que conjugados externos pues serían este, los conjugados externos serían este de aquí, el de aquí y este de aquí. Bueno, pues eso es, en realidad estamos ahora trabajando con estos dos, ¿no? Y estamos trabajando con los ángulos, en este caso podemos ver que son ciertos por lo siguiente. Si yo hago una línea que corta otra, vemos que aquí se produce un ángulo y aquí, como son las dos líneas, dejan ángulos iguales ya que están opuestos por el vértice, ¿no? Se llaman ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Entonces estos dos serán iguales y, lógicamente, igual que estos dos opuestos por el vértice son iguales, también estos lo serán. Bueno, pues tenemos un caso particular de esto, tenemos este caso
teníamos aquí este ángulo e hicimos una línea paralela, ¿no?, a esta. Entonces, al prolongar esta línea y prolongar esta línea, estos dos, como vemos aquí, tenemos el caso de los ángulos correspondientes, este de aquí y este y este son opuestos por el vértice. Y como los dos correspondientes por líneas paralelas son iguales, estos dos también lo serán, por lo tanto este ángulo es igual que este, ¿no? O sea que tenemos que estos dos son iguales, los vamos a ir marcando en el mismo color. Tenemos estos dos iguales, este igual, esto por ser un triángulo isósceles y tener aquí los dos radios iguales. Y ahora tenemos que, si por ejemplo prolongo por aquí esta línea, bueno, entonces tenemos esta línea, si nos fijamos al prolongarla, pues aquí tenemos otra vez este mismo ángulo, ¿no? Porque una línea cuando es cortada por dos paralelas, pues produce ángulos iguales, ¿no? Ya que es como si dijéramos la traslación de esa línea, pero dejando también la traslación del ángulo, ¿no? Entonces tenemos también que aquí se vuelve a dar el mismo ángulo que este, ¿no? Vale. O sea que tenemos que realmente este ángulo es igual a la mitad de este, ¿no? Ya que este más este es este duplicado, ¿no? Entonces, si este le llamamos alfa, pues esto será 2 alfa, ¿no? Bueno, lo mismo podríamos aplicar aquí. Aquí tenemos exactamente el mismo caso. O sea, por un lado tenemos este ángulo, podemos hacer una línea paralela a esta, con lo cual tenemos que efectivamente al hacer una paralela, pues este ángulo es igual que este, ¿no? Y ahora, como esta línea es paralela a esta, pues tenemos también que este ángulo será igual que este. Por lo tanto, este ángulo que llamaré beta será igual a... Vemos aquí esta beta y aquí esta beta, entonces si este le llamo beta, beta y beta, pues esto será 2 beta, ¿vale? Bueno, pues efectivamente vemos que alfa más beta es, en realidad, aquí, ¿qué relación existe entre estos ángulos? Entre este ángulo que es alfa más beta y este que es 2 alfa más 2 beta, pues realmente que estos dos son el doble, ¿no? O sea que este es la mitad de este ángulo, ¿no? Vale, bueno, pues ahora ya sabemos la relación que existe entre, en una circunferencia, el ángulo inscrito, que siempre es la mitad del ángulo central. O sea que ya sabemos que esto es la mitad de esto, ¿no? O sea que si esto mide alfa, pues esto será alfa partido por 2, ¿no? Cojamos ahora un caso particular, más difícil de ver, y es el siguiente. Hasta ahora teníamos que efectivamente, al coger el punto y coger el centro, teníamos aquí el ángulo que correspondía a el central y el inscrito, ¿no? Y decíamos que este era la mitad de este, ¿no? Y nos basábamos pues en eso, en que este ángulo era igual que este, hacíamos una línea paralela, teníamos este ángulo igual y luego prolongábamos esta línea de manera que este era igual al correspondiente, ¿no? Bueno, pues esto lo aplicábamos aquí, teníamos que efectivamente, aquí obteníamos el doble aquí también y por tanto teníamos que este ángulo era la mitad de este, ¿no? Vamos a ver ahora el mismo caso, pero ahora este punto P respecto a O se desplaza de manera que no queda como aquí. Aquí está muy claro, porque haciendo una paralela, pues tengo que este ángulo es igual que este, ¿no? Y ahora aquí haciendo la prolongación, pues tengo que este ángulo es igual que este, ¿no? Con lo cual efectivamente alfa aquí se duplica, ¿no? Y queda 2 alfa, ¿no? Y lo mismo pasa con este. Pero no es tan elemental cuando yo, por ejemplo, cojo el punto y lo desplazo de manera que respecto al sector circular de centro O, pues ahora cojo, por ejemplo, un punto hacia aquí abajo. Pero bueno, habrá que demostrar que efectivamente va a dar lo mismo, ¿no? O sea que realmente este será la mitad de este, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí otra vez este triángulo, de manera que esto es el radio y por tanto este ángulo es igual que este, ¿no? Lo llamaremos beta. Beta, ¿no? Vale. Bueno, volvemos a tener lo mismo, prolongamos esto, ¿no? Prolongamos esta línea y por aquí hacemos una línea paralela. Este ángulo
es igual que este beta y también es igual que este nombre ya lo dejamos para aquí, o sea que ya tenemos 3 ángulos iguales y este de aquí también son iguales por ser correspondientes, ¿no? O sea que tenemos estos 4 ángulos iguales, los podemos marcar en verde, ¿no? Este y este, ¿no? Bueno, podemos aplicar lo mismo ahora con el ángulo, vamos a ver el ángulo, por ejemplo, completo, desde aquí hasta aquí. Entonces tenemos esta línea, ¿no? Y volvemos a hacer lo mismo, una paralela a esa línea y tenemos que, por un lado, este ángulo será igual que este, ¿no? Los vamos a ir marcando los correspondientes. Entonces tenemos este rojo y este, por ser los dos radios iguales, este y este, es un triángulo isósceles, entonces los dos ángulos son iguales, alfa y alfa, ¿no? Bueno, tenemos también que esta, por ser paralela a esta, pues tenemos estos dos ángulos que también serían iguales, ¿no? O sea, tenemos los ángulos que quedan hacia un lado, aquí hacia adentro y hacia el otro, ¿no? O sea, sería el caso, el ejemplo, cuando, por ejemplo, tenemos, bueno, lo voy a poner por aquí para que se vea, tenemos este ángulo y este, ¿no? Bueno, serían alternos internos, ¿no? Bueno, tenemos entonces tenemos el mismo ángulo y por último puedo prolongar esta línea y tendré aquí un ángulo igual, o sea que este ángulo, como esta línea y esta son paralelas cortadas por la misma, pues necesariamente este ángulo será igual que este, ¿no? Bueno, o sea que tenemos que aquí aparece alfa, aquí aparece alfa, aquí aparece alfa y otra vez aquí aparece alfa, ¿no? Bueno, pues vemos que aquí alfa, en realidad, si prolongo esto, ¿no? Pues tenemos que esto vale alfa, y tenemos que, comprendido entre este punto y este punto, aquí tenemos que esto vale, como esto vale alfa y esto vale alfa, pues esto de aquí, todo esto vale 2 alfa, ¿no? Bueno, o sea que desde el centro hasta ese punto, y desde el centro hasta el punto final de esta prolongación, ¿no? Vale. Mientras que tenemos que estas dos, esto mide beta y esto mide beta, o sea que al prolongar esto y al prolongar esto, podemos decir que este ángulo es 2 beta. Bueno, pues tenemos ahí que realmente 2 alfa menos 2 beta, pues va a ser este ángulo, ¿no? Y antes de nada, vamos a ver, habíamos cogido, que no nos distraiga esto, cogemos otro color, habíamos cogido el ángulo comprendido entre el punto P y estos dos puntos, este punto y este de aquí. Entonces, el ángulo P venía comprendido entre estas dos líneas. Y este era el ángulo que correspondía originariamente a este, ¿no? Mientras que el ángulo central pues viene desde O hasta este punto y hasta este punto, ¿no? Bueno, pues aquí, o sea que tenemos por un lado este ángulo original y luego tenemos este otro. Digo porque ahora es fácil confundirse con tanto ángulo y tanto arco, ¿no? Bueno, pues si cogemos este ángulo, si nos fijamos, este ángulo de aquí, pues como todo completo el rojo es alfa y este es beta, entonces era alfa menos beta es el negro. O sea que ya podemos escribir el negro es alfa menos beta, ¿no? Mientras que, como habíamos visto desde aquí hasta aquí, era 2 alfa menos 2 beta. O sea, 2 alfa menos 2 beta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad pues esto es el doble que esto, ¿no? Porque podemos sacar factor común, 2 que multiplica alfa menos beta, y efectivamente pues vemos que 2 que multiplica alfa menos beta, tenemos que esto sería el doble que eso, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Bueno, sabemos entonces siempre, y ya podemos deducir con los dos casos, el caso particular donde realmente esta línea ya llega a cortar a una de las del sector circular, en este caso no. Entonces, taxativamente ya podemos decir que siempre en una circunferencia los ángulos que comprenden desde el ángulo central hasta el ángulo inscrito, este ángulo es la mitad de este, ¿no?
Y si lo hacemos con otro ángulo vuelve a pasar lo mismo, este ángulo sigue siendo la mitad de este y cualquiera que coja. ¿Qué quiere decir eso? Pues que efectivamente, como siempre, este es la mitad de este y este en este caso no varía, pues tenemos que todos estos son iguales, o sea que alfa es igual a beta, igual a gamma, igual a cualquier ángulo que cojamos, comprendido entre esos dos puntos, ¿no? Entonces, también sabemos, según este teorema, que efectivamente todos los puntos que cojamos, comprendidos entre una cuerda, ¿no?, del punto A al punto B, siempre los ángulos van a ser iguales, ¿vale? O sea, segundo teorema, ¿no? El teorema relacionado con ángulos iguales, ángulos inscritos comprendidos en una cuerda, ¿no? Si ahora, por ejemplo, cogemos una circunferencia y hacemos dos triángulos, vamos a hacer una secante con un punto exterior, otra secante, y ahora hacemos las dos diagonales en los puntos de intersección, imaginando ahí el cuadrilátero trapezoide inscrito, tenemos esta línea y tenemos esta otra. Bueno, otro teorema nos demuestra que esos dos triángulos son semejantes, ¿no? Vamos a darle batería. Bueno, ¿cómo podemos demostrar que son semejantes? Pues si nos fijamos, ángulos opuestos por el vértice ya sabemos que son iguales, o sea que este ángulo y este son necesariamente iguales, ¿no? Tenemos también, según acabamos de demostrar, que los ángulos comprendidos siempre en una cuerda, el ángulo que pasa por C y por M, por ejemplo, pues son iguales porque están comprendidos en la misma cuerda, o sea que los dos pasan por este punto y por este punto. Por lo tanto, ya sabemos que C es igual a M, ¿no? Sabemos también que, como este ángulo y este también están comprendidos bajo esta cuerda, o sea que estas dos líneas van a esa cuerda y estas dos también, pues también tenemos que T es igual a S, ¿no? Vale. Y como tenemos también que T es igual a S y C es igual a M, ¿no?, como estos dos ángulos son iguales, ¿no?, y bueno, el interno ahora no nos interesa estos dos iguales y este es común, pues tenemos que este triángulo es semejante a este, porque este es un ángulo común a los dos triángulos, y si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, siendo dos ángulos iguales, el tercero es igual. Entonces eso quiere decir que T es igual que S. Bueno, T llamamos al interior, entonces ahora sabemos que este es igual que este, ¿no?, por lo que acabamos de ver. O sea que realmente cuando dos triángulos, pues tiene dos ángulos iguales y este ángulo también igual, porque es común a los dos, pues necesariamente este ángulo podemos cogerlo entero, ¿no?, porque realmente, bueno, ya tenemos estos dos y este, entonces sería en este caso este, ya que el triángulo es este, y como este ángulo es igual que este, como este es igual que este, pues, y este es común, pues necesariamente el que nos falta pues será igual al otro en el otro triángulo, ¿no?, que será este. O sea que ahí tenemos los dos triángulos que son semejantes, ¿no? Y podemos verificar que esto es cierto, pues ¿cómo? Pues por ejemplo así. Si yo cojo aquí esto y hago aquí este arco, pues estoy pasando aquí esta medida, ¿no? También puedo pasar aquí esta medida, ¿no? Bueno, de esa manera, aquí están muy parecidos, ¿no? Vamos a exagerarlo más en un caso más particular, donde se vea más claramente, porque ahí casi son coincidentes. Entonces, para que nos quede más claro, cogemos aquí una línea más grande y aquí una más pequeña. Aquí sí que se verá bien. Entonces, aquí están muy diferenciados. Tenemos estos 4 puntos y ahora tenemos este triángulo, que vamos a demostrar también de otra manera que son semejantes, y este otro triángulo, ¿no? Entonces cojo aquí este arco y puedo coger aquí este arco.
Bueno, pues entonces, si ahora cojo aquí este punto de intersección y cojo aquí este punto de intersección, al hacer aquí esta línea, veo que esta línea es paralela a esta y por tanto este triángulo es semejante de este, ¿no? Ya que dos triángulos que tienen dos lados coincidentes y el tercer lado paralelo, pues son semejantes, o sea que quiere decir que los ángulos son todos iguales y los lados son proporcionales, ¿no? Entonces efectivamente teníamos el triángulo verde, que era este, y teníamos el triángulo rojo, que era este. Al hacer este giro de aquí a aquí y este de aquí a aquí, pues en realidad estamos pasando esta medida, vamos a nombrarlo aquí, esta medida A la estoy pasando aquí. Y al hacer este giro, la medida B, pues la estoy pasando aquí. O sea que estoy haciendo un triángulo, digamos que es simétrico respecto a esta bisectriz, ¿no? Con lo cual me interesaba tener aquí el simétrico para verificar que efectivamente esta línea era en realidad paralela a esta, ¿no? Lo digo porque colocados de esa manera no era tan evidente, ¿no? Bueno, entonces, si a este punto le llamamos P, a este le llamamos A y a este le llamamos B, y a este, por ejemplo, le vamos a llamar C, y a este estábamos con el verde, ¿no? Con este de aquí, o sea, los puntos de intersección de la circunferencia son los que nos interesan. Y este de aquí. Bueno, pues tenemos que siempre CP es a AP, ¿no? O sea, CP es a AP, CP a AP, como BP es a DP. O lo que es lo mismo, CP por DP, CP por DP es igual a AB por BP. Bueno, pues esa es la relación de semejanza que existe entre los triángulos y es en realidad ya lo que es la potencia de un punto P respecto a la circunferencia, ¿no? Que luego se aplica en ejes radicales, centros radicales y en todos los ejercicios de tangencias por potencia, ¿no? O sea que esta sería la clave que utilizamos para los ejercicios de potencia, ¿no? Ya que los ejes radicales son la línea cuyos puntos en realidad tienen la misma potencia respecto a, puede ser dos circunferencias, tres, las que sean, ¿no? Bueno, pues según eso podemos hacer una aplicación de esto. CP, como vemos, CP es esto y DP es esto, ¿no? Me está diciendo que CP por DP, entonces puedo hacer un rectángulo para representar CP, ya que luego es CP por DP. Vamos a hacerlo, por ejemplo, hacia aquí. Entonces coloco CP, lo coloco aquí y tengo que C pasa aquí. CP por DP es este rectángulo. Bueno. Entonces era lo mismo multiplicar DP por CP, que es este rectángulo, que multiplicar AD por BP, ¿no? Entonces vuelvo a hacer lo mismo, AP por BP. Entonces hago la otra línea. Esta es la aplicación directa del teorema de cuerdas y una forma de sacar rápidamente rectángulos que son semejantes, ¿no? Que quiere decir que tienen la misma área. O sea que este rectángulo tiene la misma área que este otro rectángulo. Y podría hacer líneas secantes a la circunferencia o incluso una tangente y siempre se cumpliría lo mismo con todos los puntos que va interceptando, ¿no? Eso quiere decir que si ahora hago aquí la tangente, entonces P por O P por OP, pues da un cuadrado que tendrá el mismo área que la de los rectángulos anteriores. Pues dibujo aquí el rectángulo y viene por aquí.
Esto sería OP por OP. En este caso es un cuadrado porque es la tangente, ¿no? Y entonces aquí al haber una secante que corta en 2 puntos me sale esta medida y esta me sale un rectángulo, pero en el momento en que hago la tangente me sale el cuadrado, ¿no? Bueno, pues este es realmente ya el teorema de cuerdas, o sea que esta es la aplicación de la potencia aplicada a la circunferencia, pues tenemos el caso del teorema de cuerdas, ¿no? Bueno, pues sabemos ya la relación entre los ángulos en la circunferencia, sabemos los casos de triángulos que son semejantes y, como pudimos demostrar, siempre los triángulos que son opuestos por el vértice con estos ángulos que están opuestos, pues se tiene que los triángulos son semejantes, y de ello se va a desprender también que el triángulo rojo es semejante al triángulo verde, y de ello se deduce esta relación, ¿no?, por proporcionalidad, ¿no? Aquí lo podemos ver más claro, ¿no? También lo podemos expresar así, pues por ejemplo el segmento menor aquí será el mayor, como el menor aquí será el mayor, ¿no? Vale. Y entonces esta relación es la que nos establece esa equivalencia entre figuras, que quiere decir que todas son equivalentes porque tienen la misma área, ¿no? Bueno, pues esos son los teoremas principales sobre las cuerdas y sobre los ángulos en la circunferencia y sobre los tipos de ángulos que vimos y las relaciones que hay entre ellos dentro de la circunferencia.